Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy, continuando con este especial de teorías de personalidad, estaríamos viendo a Carl Jung. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todas estas acciones son completamente gratuitas y créanme que apoyan genuinamente a seguir generando más contenido para ustedes. Recuerden que nos encontramos en diversas plataformas, las cuales les están apareciendo en pantalla, y que se suscriban, no les cuesta nada, les toma unos segunditos y beneficia bastante a seguir generando más contenido. Sin más, bueno, vayamos viendo precisamente qué es esta teoría que nos va compartiendo Jung sobre el psicoanálisis. Bueno, partamos de muchas diferencias que iríamos encontrando de él con Freud. Y es precisamente iniciando por la libido, que encontraríamos que esta libido, esta energía, bueno, Freud decía que la energía libidinal era más una energía de índole sexual. Pero Jung decía, no, es una energía psíquica más generalizada, no tiene nada que ver desde ahí con lo sexual, ni tiene que ver con frustraciones o situaciones, ya que ambos partían desde creencias o teorías muy diferentes. Qué cosa curiosa si las contrastamos precisamente con su vida privada. Y precisamente, lejos de ir pensando en la teoría freudiana cuando la veíamos por etapas, un tanto la teoría de Jung la iríamos viendo más desde unos conceptos. Los conceptos jungianos nos permitirán comprender precisamente qué compartía él desde su teoría. El primero de ellos encontraríamos la psique, que encontraríamos precisamente, Jung denominaba la psique como esta personalidad. Entonces, pensar en psique implica hablar de personalidad propiamente. Entonces, ¿cómo se formaba esta personalidad? Bueno, Jung presentaba precisamente tres conceptos que nos permitían ir comprendiendo. La primera, los opuestos. Él decía que precisamente dos puntos contrarios, opuestos, antagonistas, se enfrentaban y al enfrentarse producían esta energía. Y entonces, este enfrentamiento producía la energía necesaria para motivarnos a hacer tal o cual cosa. Después tenemos la equivalencia, que precisamente el principio de equivalencia implicaría dicen por ahí, la energía no se crea y se destruye, solo se transforma. Entonces, básicamente, esta energía psíquica se va desplazando de un lugar a otro. Básicamente lo comprendemos como desplazamiento, o incluso lo que se va viviendo en el narcisismo secundario. ¿Qué implica esta parte de, al vivir un duelo, retiro mi energía de un lugar y la pongo en otro lugar, que sería básicamente, en términos jungianos, la equivalencia? Y el último principio, o el último de esos tres términos que tendrían que ver aquí, sería la entropía. Ojo, porque esto no tendría que ver con la teoría sistémica. Es importante comprender que la entropía desde Jung tendría que ver con este principio, esta tendencia a encontrar un equilibrio para mis adentros, dentro de mi psique, porque es entonces donde precisamente esta entropía, este moverme a un equilibrio me permitiría ir integrando diferentes cuestiones. Y entonces, si voy hablando de psique, ¿qué voy a ir encontrando? Bueno, primero hablemos del tan importante yo, que este sería el centro de la conciencia. Y aquí Jung puntúa precisamente dos características: la introversión, la extroversión. Es decir, hacia dónde suelo voltear a ver. Introversión, adentro. Extroversión, afuera. Donde deposito mi energía, donde volteo, donde hace referencia o donde va importando el mundo. Adentro, afuera. Porque entonces precisamente desde este a dónde voy volteando, voy a ir encontrando ciertas funciones psicológicas que entonces, sí, unas son antagónicas a otra, pero estas me permiten percibir, captar información tanto del mundo externo como interno. Y aquí encontramos precisamente cuatro: percibir, intuir, pensar y sentir. Las dos primeras van un tanto más hacia afuera, las dos segundas van hacia adentro. Y es entonces donde Jung propone que estas cuatro palabras se juntan con la introversión y extroversión, y entonces nos dan 8 tipos de personalidad, que precisamente por acá les iré dejando un cuadro para que vean cada una de ellas
y vayan reflexionando al respecto. Que precisamente cada una de estas iría caracterizada por diferentes cuestiones en cuanto a diferentes ámbitos. Y uno de los que iríamos viendo sería el inconsciente personal, que si lo vamos comparando con la teoría freudiana se parecería un tanto más al subconsciente o preconsciente, ya que Jung nos diría, bueno, es esta información que en algún punto sí fue consciente, pero ahora ya no lo es. Es decir, en algún punto lo vi aquí enfrente, después lo hice para atrás. Entonces, no es tanto como este inconsciente inaccesible que nos compartiría Freud. Aquí sería muy diferente. Y posiblemente esto lo podamos ir ligando entonces con lo que él nos comparte por un complejo, que básicamente es un núcleo, patrón de emociones, recuerdo, percepciones, ideas, deseos sobre algún tema. Estos complejos pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Jung nos diría, usualmente van a girar más a inconsciente y pueden ser tanto agresivos como pasivos, pueden ser tanto agradables como no agradables, tanto útiles como dañinos. Pero aquí todo dependerá de cómo se vaya viviendo la situación. Por ejemplo, lo que hablábamos con Adler, complejo de superioridad, complejo por el poder, complejo por el amor, qué sé yo. Es decir, pudiéramos poner diversos temas en cuanto a la teoría junguiana precisamente, en donde si voy pensando que me acompleja, posiblemente para mí no me dé cuenta. Posiblemente sean los otros quienes se den cuenta de cuáles son los complejos que tengo. Porque precisamente, aunque Jung diría, sí, hay unos conscientes, otros no tanto, dependerá de los recursos de cada persona. Y hasta aquí podríamos decir, esta es un tanto la teoría, podríamos decir, más aceptada en algún sentido de Jung, porque después entramos a temas un poquito más complejos, más criticados de lo que Jung nos ha compartido. Entre ellos, un concepto un tanto más criticado, puesto en disputa, compartido, encontraríamos que es el inconsciente colectivo. Es decir, esta parte mucho más inconsciente, profunda, inaccesible de la psique humana que encontraríamos que está llena o cargada de información que, ojo, ya no habla de mi individuo, sino habla de mi especie, es decir, de cómo los humanos y las humanas vamos guardando cierta información, ciertas experiencias que se guardan acá y se van generando en ciertas ideas. Ejemplo, la idea de lo que implica una figura materna, la vida, la no vida, la oscuridad, el poder, lo divino, lo maligno y qué sé yo. Es decir, estas ideas, estas figuras, este tarot, si queremos verlo de alguna forma, que influye bastante, podríamos decir, en la teoría junguiana, que precisamente estas figuras arquetípicas nos van presentando ciertas ideas que radican en la especie humana. Y es precisamente estas imágenes que Jung denomina los arquetipos, es decir, estas experiencias, estas imágenes, estas situaciones del inconsciente colectivo que se encuentran presentes en todos y todas las personas, porque al final del día tienen que ver con temas o aspectos recurrentes de la vida humana. Por eso les decía, la figura materna, todos ubicamos una figura materna, la tengamos o no, más o menos vamos pensando en esta idea. Lo divino, creamos o no en alguna religión en concreto, podríamos decir lo divino implicaría cierta religión, el cosmos, la naturaleza, qué sé yo. Lo maligno, si vamos creyendo en esto, podríamos pensar en lo antagonista. Y es entonces donde Jung va proponiendo, sí, dentro de todos estos arquetipos, también encontraremos unos que son más centrales y empezaremos precisamente por esos. El primero de ellos, la persona, que implicaría el arquetipo precisamente de ir pensando en esta máscara, esta imagen, este rol que voy jugando en un aspecto social que posiblemente no me defina y no sea completamente yo. Es decir, cuando pensamos en lo políticamente correcto o lo socialmente esperado, podríamos un tanto irlo encajando aquí. Después tendríamos el anima y animus, donde anima encontraríamos la parte femenina, animus la parte masculina, y en algún sentido todo esto se junta. Podríamos ir diciendo el yin-yang, donde está lo masculino de lo femenino de lo masculino, todo se junta y crea a la persona. Porque al final del día todos tenemos un poquito de todo. En algún sentido, Jung, al igual que Freud, nos compartía esta vivencia donde decía, todos tenemos algo bi.
en algún sentido, ¿no? Después algo que es muy estudiado o es de los más compartidos de la teoría junguiana sería la sombra, esta parte instintiva, básica, primitiva, agresiva y qué sé yo, de la naturaleza humana, que precisamente él decía, bueno, sí, ahí encontramos un poquito lo malo, pero eso no lo es todo. ¿Por qué? Porque también ahí encontramos la creatividad, la espontaneidad, el deseo, los gustos, la vitalidad, el qué sé yo. Y al ir encontrando esto también encontramos cierto sabor a la vida. Y es donde mucho de la teoría junguiana también se va desde este encuentro con la sombra. ¿Qué pasa en esta vivencia que es políticamente incorrecta? Que no se acepta. Básicamente podríamos decir un ello, si podemos o queremos compararlo con la teoría freudiana, pero que también nos mueve, nos impulsa, porque entonces el sentir un deseo también nos lleva a buscar algo. Por ejemplo, podríamos irlo comparando con esa típica pregunta que en esta serie de Netflix que nos comparte Lucifer, desde esta parte del ¿qué es lo que más deseas? ¿No? Que de repente sucede mucho en esta serie, que va preguntándole a la gente. Y entonces desde estos deseos, desde esta sombra, muchos actuamos y buscamos precisamente cumplirlos. Y el cuarto de estos arquetipos centrales podríamos ir encontrando también el arquetipo del sí mismo. Es decir, esta parte donde, como ya estoy volteando a verme a mí mismo, entonces empiezo a centrar todo, a integrar, a armonizar. En algún sentido, básicamente es mantener este equilibrio interno. Y obviamente esto por mencionar al menos los centrales. Pero también en todos los arquetipos vamos a encontrar muchos más. La madre, el sabio, el héroe, el niño o infante, Dios, la no vida, digo, sabemos que no podemos pronunciar ciertas palabras aquí en estas redes, el poder y qué sé yo. Entonces precisamente todos estos arquetipos que son ideas que en algún sentido podríamos decir están en la naturaleza del hombre, están en esta especie, en este inconsciente colectivo, nos van llevando a pensar en tal o cual situación sobre la vida. Y entonces precisamente si vamos revisando estos términos, podríamos irlos enlazando en cómo se van juntando respecto a la vida humana. Contrario a Freud, Freud nos compartía etapas muy específicas de cuándo sucede, lo que sucede y cómo sucede. Contrario a Jung, Jung decía, bueno, postula ciertos periodos de qué sucede en la infancia. Bueno, el infante básicamente es un copy-paste de los cuidadores, entonces la lucha empieza por buscar individuarse, por buscar separarse y distinguirse de quién, de los papás. Y es entonces donde después pasa la adolescencia y entonces empieza a ver las exigencias de la realidad, de los estudios, la familia, las amistades, el trabajo y qué sé yo. Y entonces precisamente aquí es donde ante estas demandas empieza a irlas respondiendo. Después llegará a una edad madura en donde básicamente podríamos decir que esto más o menos ya se va resolviendo. Y es aquí donde Jung sí propone esta parte de la primera etapa de vida previo a los más o menos 40, o al menos como él lo iba situando, todo era conflicto y usualmente hacia afuera, extrínseco, 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 es decir, vínculos sociales, escuela, trabajo, aquí y allá. Pero Jung decía, bueno, después de haber vivido la primera etapa de vida, que sería toda esta parte hacia afuera, 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 dice, bueno, ya después todo eso se empieza a resolver y después la energía, veíamos, vuelve hacia adentro. Y entonces toda la energía que se iba depositando afuera, ya no tiene sentido depositarla afuera. Jung dice, en ese momento empieza la individuación. Porque entonces el individuo empieza a integrar todo eso y empieza a trabajarlo para sí. Ya no voltea hacia el mundo, ya voltea hacia sí mismo, sí misma a trabajar. Y entonces, podríamos decir, de nuevo vuelven a tener hincapié estos dos conceptos que nos decía, la extroversión, la introversión. La primera etapa de vida, diría Jung, tendría que ver con la extroversión. La segunda etapa de vida hacia la introversión. Y es entonces donde podríamos ir encontrando el porqué de adolescentes. De repente los vínculos sociales tienen más importancia, porque de adultos implican más hacia el sí mismo y hacia volcar la energía para mí. Porque al final del día, precisamente estos dos extremos se pueden ir integrando, que al final eso es lo que implicaría la individuación. Y después podríamos ir encontrando muchos más conceptos y vamos rascándole un poquito más
que si la sincronicidad, que si el complejo de Electra, que sería por abordar mucho más la teoría junguiana, que comprendemos, bueno, el complejo de Electra desde esta parte del complejo de Edipo, pero en las mujeres, la sincronicidad desde esta parte de qué va pasando desde el inconsciente colectivo y que voy trayendo para acá en mi relación con el otro y demás. Digo, al menos por mencionarlos de forma rápida, obviamente necesitaremos explayarlos un poquito más. Sin embargo, dentro de lo que cabe para comprender la personalidad o los términos junguianos que nos va proporcionando para comprender su teoría, bueno, estos serían los más básicos. Obviamente la teoría junguiana, los arquetipos, el inconsciente colectivo son temas muchos más amplios, que ya lo saben, si desean que hablemos de ello, tienen dudas, pueden hacérnoslo saber en la caja de comentarios y con mucho gusto se los estaré resolviendo. Sin más, bueno, iríamos dejando aquí en este episodio, que sería básicamente una embarrada de la teoría junguiana. Y ya lo saben, si este episodio fue de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto es completamente gratis y genuinamente apoya a seguir generando más contenido para ustedes. Recuerden que nos encontramos en diversas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo. Tómense unos segunditos, regálenos su suscripción y se los estaremos completamente agradecidos. Sin más, gracias por llegar a esta parte del episodio y nos vemos en el próximo episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.